Muy bien, comenzamos. Estamos estudiando la tentación del Señor Jesús y eso nos va a enseñar mucho de cómo podemos vencer la tentación. ¿Cómo podemos nosotros, siendo cuán débiles que somos, vencer las tentaciones en este mundo? Estudiando la palabra de Dios y viendo el ejemplo del Señor Jesús, aprendemos cómo hacerlo. Ahora empezamos el estudio. Busquen en sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. La tentación de Jesús nos va a enseñar cómo podemos nosotros, siendo débiles, poder vencer las fuertes tentaciones. Me acuerdo de una persona que lo describió en esta forma. Es como tener 3 enemigos y estoy en casa y 2 enemigos quieren entrar a la casa, atacarme, y hay un enemigo en mi casa que quiere abrir la puerta y dejar a los otros 2 entrar para que los 3 se dominen sobre mí. La tentación de Jesús nos va a ayudar mucho a entender esto y cómo podemos tener la victoria. Esta es la tercera tentación. Recuerden que la primera fue cuando Jesús fue tentado para convertir las piedras en panes. La siguiente fue, y vimos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, que eso fue el equivalente de la tentación en los deseos de la carne. La segunda tentación fue cuando el diablo le llevó al pináculo del templo y le dijo, échate abajo porque escrito está, Dios te va a proteger, los ángeles te van a sostener. Y eso fue el equivalente de lo que vimos en los deseos de los ojos. Ahora vemos en la tercera tentación que el diablo le llevó en Lucas capítulo 4 y el versículo 10, en Mateo 4, versículo 10, y luego en Lucas capítulo 4 y el versículo 5 de Lucas y versículo 8 de Mateo. Mateo 4, 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y en Lucas capítulo 4, el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora, esto es el equivalente de la tentación en cuanto a la vanagloria de la vida. En esta tercera tentación, otra vez es el diablo que le llevó a un monte. Y es un monte muy alto, la Biblia nos explica. El diablo persiste en tentarnos, porque Satanás fue vencido por Jesús en la primera tentación, pero no se fue. Y le llevó a ser tentado en la segunda vez. Y luego en la tercera vez. Nos enseña que el Satanás nos va a tentar vez tras vez tras vez. Y vencerle una sola vez no quiere decir que nos va a dejar. No nos va a dejar. Y va a persistir y seguir en tentándonos. La victoria del pasado no garantiza la victoria para el presente. Tenemos que estar listos. La escena es un monte muy alto. Y ahí lo puso el diablo. Y le mostró todos los reinos y la gloria de los reinos. Eso es lo que Satanás le mostró. Y en segundo lugar, la Biblia nos enseña que en Lucas capítulo 4 y el versículo 5, en un momento le mostró todo. Y lo mostró desde ese monte muy alto. Entonces la pregunta que viene a nosotros es, ¿cómo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos en un momento? Y desde un punto fijo. Porque
Hay reinos, naciones y su gobierno, su gloria, que está al otro lado del planeta. ¿Cómo puede Satanás mostrarle todo desde un punto físico en la tierra? Esa es buena pregunta. Ahora, debe ser que en alguna forma Satanás, que no sabemos tampoco su forma, pero él tiene la capacidad de tomar una forma física y pasarse por un ser humano. Pero Satanás debía ser que en alguna forma, en alguna dimensión, mostró a Jesús todos estos reinos desde ese monte alto y la gloria de los reinos en una dimensión que nosotros no conocemos. Es decir, en una dimensión que es más allá que nosotros percibimos, más allá de 3D, una dimensión que desconocemos. Pero la palabra de Dios le mostró todo eso, como hubiera sido. Nosotros ya sabemos que se puede ver mucho estando sentado en casa, otras partes del mundo por una pantalla, pero ¿cómo hubiera podido Satanás mostrar Jesús eso? ¿En algo como si fuera una pantalla? La Biblia no explica eso, simplemente dice que le tentó y le mostró todo eso. Ahora, examinamos en Lucas capítulo 4, tomamos esa versión y lo que Satanás le ofreció. En esto le va a ofrecer algo. No le tienta a hacer algo simplemente diciendo, convierte las piedras en pan o échate abajo porque Dios te va a cuidar. Sino, si tú me haces esto, yo voy a hacer algo. Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Examinamos lo que él dijo. El ofrecimiento es toda esta potestad y la gloria de los reinos, yo te lo doy, todo. Siguiente es la condición. ¿Cuál es la condición? Yo te lo doy, pero si tú haces esto, la condición es, tú tienes que postrarte y adorarme. Si tú postrado me adorares. Notamos el orden en que el diablo lo dijo. Primero, él mostró todos los reinos y tomó el tiempo para llevar a Jesús a un punto estratégico y de ahí él podría, aislado de todos, mostrarle todos los reinos. Y cuando le mostró los reinos, después él dijo, yo te hago un ofrecimiento. Prometo dar todos esos reinos y su gloria. Y en tercer lugar, pero si tú me adorares. Si tú me adorares, y luego número 4 está en versículo 7 de Lucas 4. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Recalca lo que puede tener Jesús. Todo es tuyo. Solo tienes que, número 3, cumplir con la condición. Tú me adoras y todo es tuyo. Notamos el énfasis en lo que el diablo lo dijo. Es como un buen vendedor, un comerciante que sabe cómo vender su producto. En este caso, su tentación. En primer lugar, saca lo que ofrece y le da visualmente para que Jesús pueda apreciar lo que él ofrece. Muestra todos los reinos y su gloria. Y Jesús puede ver. Y primero muestra esta nación y su gloria. Y luego otra nación y su gloria. Y otra nación y su gloria. Toma el tiempo y muestra todo eso. Segundo,
prometió los reinos. Mira en el versículo 6, Lucas 4:6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Quiere decir que acá toma su tiempo cuando le habla. ¿Cuántas palabras habló el diablo en el versículo 6? Habló 25 palabras, pronunció en castellano. Elaboró explicando todo su promesa y su ofrecimiento. Primero es mostrarle visualmente y luego tomar mucho tiempo en explicar todo lo que Jesús podría tener y lo que Él ofrece. Y luego en el versículo 7, Él dio la condición: si tú postrado me adorares. Tomó solo 5 palabras brevemente. Es como decir, tú puedes tener todo esto, solo me pagas 500 soles. Lo menciona brevemente el precio, el costo de tener los reinos y la gloria. En una frasecita: si tú postrado me adorares. Y luego termina recalcando lo que Jesús puede tener. Aquí están las llaves de los reinos y su gloria. Todo es tuyo. Solo la condición: me adorares. Entonces, ahí recalcó lo que puede tener en 3 palabras. ¿Dónde está el énfasis? El énfasis está en lo que Él promete y ofrece. Y eso nos lleva a una pregunta. El diablo dio la razón por poder ofrecer tanto. ¿Cuál fue su razón? Su razón es, dijo que todo le había sido entregado. En el versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, yo la doy. Eso es lo que Satanás dijo, que todo había sido entregado a él. ¿Hubiera podido el diablo entregar toda la potestad y la gloria de todos los reinos? Él ofrece algo. ¿Hubiera podido cumplir con lo que ofrece? ¿Hubiera podido era cierto que todo le había sido entregado? ¿Los reinos le habían sido entregados o no? La palabra de Dios dice en Juan 12 y 14 y 16, 3 veces, que Él es el príncipe de este mundo. El diablo es el príncipe de este mundo. Puede buscar rápidamente, si quieren, en sus Biblias en Juan 12, 31. Él es príncipe de este mundo. Y en las 3 referencias es Jesús que está diciéndonos que Él es el príncipe de este mundo. Luego en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, nos enseña que Él es el Dios de este siglo. Después en Efesios capítulo 2, el versículo 2, el diablo, Satanás, es la potestad del aire. Y también en 1 de Juan capítulo 5, el versículo 19, dice que Él controla el mundo entero. Es el diablo que es la potestad del aire. Él controla todo el mundo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hubiera podido el diablo entregar toda la potestad y la gloria de todos los reinos? Luego de ver estos versículos, que Él es el príncipe, potestad de este mundo y controla todo este mundo, la respuesta es sí. Sí, él gobernaba, controlaba, bajo el permiso de Dios, el Padre, dando esa explicación.
Sí, él tenía potestad sobre los reinos y le hubiera podido entregar a Jesús si es que el Padre le hubiera permitido. Estamos hablando en forma hipotética, pero la siguiente pregunta es, ¿hubiera entregado el diablo toda la potestad y la gloria de todos ellos? Si él hubiera podido, lo hubiera hecho, hubiera cumplido con su promesa. En forma hipotética, hacemos la pregunta, ¿y si Jesús se hubiera postrado delante de él y le hubiera adorado, el diablo hubiera cumplido su promesa y ofrecimiento? La respuesta es no. Él no cumple lo que ofrece. Él ofrece muchas cosas, pero no cumple lo que promete. Porque él es mentiroso y engañoso. Como él engañó a Eva y así va yendo día tras día en toda la historia humana engañando. La tentación nunca cumple lo que ofrece. Ofrece muchas cosas. Eso es cuando Jesús le responde. En el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Notamos aquí en la primera palabra que Jesús le dijo es, vete de mí, Satanás. Primera palabra, vete o vete de mí. Le mandó que se vaya. Y luego Jesús lo llamó Satanás. Nos enseña esto, que Jesús conocía con quién estaba hablando. No era un ser o persona desconocida. Jesús sabía que estaba hablando con Satanás. Y Satanás sabía quién era Jesús, Hijo de Dios. Los dos se conocen. Y es aquí en este versículo que nos enseña que Jesús se dio cuenta desde el principio con quién estaba hablando. Pero a pesar de eso, las tentaciones a su persona son reales. Y le dice, vete de mí, Satanás. Le dio la razón por su mandato. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y le cita un versículo. Jesús apeló a la palabra de Dios que está escrita en Deuteronomio para decir a Satanás lo que él debe y tiene que hacer. Irse, huir, dejarle. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 es el versículo que Jesús citó. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Esa es la sección de ese versículo, es la primera parte que Jesús usó. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Esta es la tercera tentación y la tercera vez que Jesús usa y cita la palabra de Dios. Y las tres veces del libro de Deuteronomio, acudiendo a la ley de Jehová. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Adoración incluye servicio. Servicio incluye adorar. A quien adoramos es a quien servimos. Y aquí Jesús aplica la palabra de Dios de nuevo a su situación. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pero volvemos a lo que vemos en lo que está ocurriendo entre Satanás y Jesús. Le dijo, vete de mí, Satanás, te conozco.
Y la razón por que tú debes ir es porque la palabra de Dios dice que a Dios solo debe temer y a Él solo debo servir. Y esa es la razón. Y no explica, no analiza, no expone más, simplemente da la plena palabra de Dios. Satanás no le respondió, no le refutó, no le llevó a otro lugar, le dejó de sencillo. No digo, bueno, bueno, ya que no, ya está bien, no me vas a adorar. Te llevo a otro, no. Él hizo caso a Jesús. Es en la tercera tentación que Jesús le dijo, vete de mí. Y él no tenía opción. Y le dejó de inmediato. Jesús tiene más poder que Satanás. Y Satanás no tuvo opción. Tuvo que hacer lo que Jesús dijo. Porque en la palabra de Jesús está el poder y autoridad hasta poder mandar a Satanás. Nosotros no tenemos ese poder. Miguel, el arcángel, el ángel que tiene el rango más alto, en el libro de Judas, cuando él peleó por el cuerpo de Jesús, no mandó a Satanás, sino le dijo, el Señor te reprende. Ni el arcángel Miguel se atrevió a usar su propia palabra y usar su propia autoridad para mandar a Satanás. Es poderoso. Más poderoso, quizá, por lo menos Miguel el arcángel no se atrevió a mandarle, usó la autoridad de Dios mismo. Pero Jesús le mandó, porque Jesús tiene la potestad de poder mandar a Satanás. El poder de Jesús está en su palabra. Y en las manos de usted tiene las palabras de Jesús. En sus manos está la palabra de Él. Y en esas palabras está la autoridad de Jesús y el poder de Jesús. Nosotros somos frágiles, débiles, muy propensos a la tentación de caer, pero el poder de Jesús para vencer toda tentación de nuestra carne, del mundo, de Satanás, el poder está en su palabra. Lo que tenemos que hacer es aprenderla, usarla, aplicarla. Y Satanás se apartó de él por un tiempo. Eso está en el versículo, si leemos Mateo 4:11, el diablo entonces le dijo, he aquí vinieron ángeles y le servían. Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Por un tiempo. Quiere decir que volvió a tentarle. Esto no es la última vez que Satanás tentó a Jesús. El diablo le volvió a tentar. Él persiste, no se rinde, es maligno. Y una pregunta es, ¿por qué el diablo no tomó esas piedras y apedreó a Jesús? ¿Por qué no le empujó del pináculo del templo? ¿Por qué no le tiró del monte alto? ¿Por qué no lo mató? Porque no pudo. Quiso, pero no pudo. Pudo tentarle, pero no pudo matarlo. Porque Dios le da sus límites.
volvió a tentarle y volverá a tentar en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hebreos 4. Esta sección es clave para poder animarnos y ver qué puede hacer el Señor Jesús para nosotros. Él ahora está intercediendo por nosotros, sentado a la diestra del Padre Celestial. Por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, agarramos con las uñas la llamada que Dios nos ha dado para servirle, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten esto en Hebreos 4:15. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él fue tentado igual a nosotros, igualito, pero sin pecado. 4 veces la Biblia menciona que Él fue sin pecado. No pecó ni una sola vez. Ahora, debido a todo eso, nosotros tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos, sino tenemos uno que nos conoce, se compadece de nosotros, porque Él también ha pasado por las mismas tentaciones de nosotros, en todo, y siendo hombre, fue tentado igual a nosotros, pero sin pecado, pero por haber pasado por esta vida, siendo hombre y siendo tentado en la misma forma, en todas las mismas maneras, tenemos una persona que nos comprende y nos ama y se compadece de nuestras debilidades. Tenemos que entender, somos débiles. Pero tenemos que entender que tenemos a uno que intercede por nosotros, que se compadece por nosotros y es sin pecado. Y acercarnos, pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, cuando estamos tentados, recordar la Escritura y acudir a Dios para la misericordia y la gracia que necesitamos para ese momento, en el calor de la batalla, en el momento intenso de la tentación. Acudir a la Escritura, pensar bíblicamente, resistir al diablo y acercarnos a Dios. Someternos o humillarnos. Primera de Pedro, capítulo 5, y también el libro de Santiago, capítulo 4. Ambos hablan de sujetarnos, acercarnos y resistir al diablo. ¿Y qué hacemos si no aprovechamos esa misericordia y gracia y caemos en pecado? ¿Y quién no ha caído en pecado? Todos nosotros hemos pecado en algún momento, y no una vez, sino muchas veces. ¿Y qué hago si estoy aquí en este día y ya sé lo que pasó en una hora o ayer o anteayer y ya fallé a mi Señor? ¿Qué hago?
Y encontramos en la palabra de Dios que hay uno que nos acusa. Es el acusador de cada creyente. Y acusa a nosotros, a Dios, y también nos acusa. Y usa nuestros pensamientos para decir, mírate, ya has fallado, ya no eres digno de servir a Dios. Ya no, ya no te sirve, ya no sirves para nada. Mira lo que has hecho, tú sabes. Es en ese momento que tenemos que arrepentirnos y acudir a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si confieso y abandono mi pecado, creer que Dios me ha perdonado y me ha limpiado de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Creer la sencilla palabra del Señor. Y Él nos dará la victoria. Y si fallamos, confesamos y nos limpia. La victoria está en el Señor. Muchas gracias.